Hola, muy buenas. El día de hoy en este video daremos explicación sobre los temas de distribuciones T-Student, Chi cuadrada y F. El equipo se compone por José Adrián, Jean, Hassan, Eduardo, Emanuel. Somos de la Ingeniería de Sistemas Computacionales, somos de grupo 1, segundo semestre, y antes de empezar de lleno con los temas, quiero hablar sobre es lo que vamos a ver, qué se explicará y qué puntos vamos a ver. Entonces, eh, como dije anteriormente, se verán temas de la distribución T-Student, Chi cuadrada y F. Y hablaremos sobre cada una de sus características, propiedades, cálculos, aplicaciones y la resolución de un problema de cada uno de ellas. Muy bien, les deseo que disfruten el video y vamos allá. Buenas, mi nombre es Hassan Portilla Barradas y a continuación explicaré sobre las características de las distribuciones de T-Student, Chi cuadrada y F. Bueno, principalmente explicaré sobre las características de la distribución de T-Student. Bueno, las características principales de esta distribución son que esta pertenece a una familia de distribuciones de campana, y también otra más puede ser que es simétrica cerca de la media del cero. También que es aplanada en el reparto como un estándar y tiene mayor área en los extremos y menor área en el centro. También mientras la magnitud se muestra, se incrementa y a la vez se aproxima a una repartición usual estándar. Bueno, estas serían las características más comunes de la distribución llamada T-Student. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Irán Eduardo Rebollo de Ibarra y a mí me tocó exponer lo que serían las propiedades de la distribución T de Student. Bueno, las propiedades de Student serían las siguientes. Número 1, es una distribución simétrica del valor de la medida, la mediana y la moda que coinciden matemáticamente. La propiedad número 2 sería que es una distribución unimodal. Los valores que son más frecuentes o que tienen más probabilidad de aparecer, se hace la moda, están alrededor de la media. Cuando nos alejamos de la media, la probabilidad de aparición de los valores y su frecuencia desciende. Quiere decir que bajan. Si tenemos, esta sería la tercera propiedad. Si tenemos una muestra de tamaño n, entonces tendremos una distribución t con n-1, que son los grados de la libertad. En otras palabras, la distribución tendrá el mismo número de observaciones en ambos lados del valor central. Eso sería que la función de densidad no depende de los grados, sino ni de la libertad para ser simétrica. La representación gráfica se parece a la distribución normal, es decir, también tiene forma de campana. El valor medio o central es 0. Y lo último es, cuando más aumentan los grados de libertad, más parecida será la distribución T a la distribución normal. Hola, buenas noches, mi nombre es Jean-Claude Alvarado García y hoy yo les voy a exponer sobre los cálculos o fórmulas y pasos. La fórmula general T. General para la T-Student es la siguiente, en donde el numerador representa la diferencia a probar y el denominador la desviación estándar de la diferencia denominado además error estándar. En esta fórmula T representa el costo estadístico que estamos intentando encontrar. X barra es el promedio de la variable analizada de la muestra y mu es el promedio de la población de la variable a aprender. En el denominador poseemos a S como representativo de la desviación estándar de la muestra y n la media de esta y la medida de esta. Grados de libertad. El número de grados de libertad es equivalente al tamaño de la muestra, número de visualizaciones independientes menos 1. Si pudiera expresar en un cierto número de pasos para resolver un problema de T-Student, tendría que declarar los siguientes. Paso 1. Plantear la hipótesis nula, H.0, y la hipótesis alternativa H1. La hipótesis alternativa plantea matemáticamente lo que queremos demostrar, en tanto que la hipótesis plantea exactamente lo contrario.
El paso 2. Determina el nivel de significancia, el rango de aceptación de la hipótesis alternativa. A. Paso 3. Evidencia muestral. Se calcula la media y la desviación estándar a partir de la muestra. Paso 4. Se aplica la distribución t-student para calcular la probabilidad de error por medio de la fórmula general presentada al principio y se contrasta con el valor t obtenido de la tabla correspondiente. Paso 5. En base a la evidencia disponible se acepta o se rechaza la hipótesis alternativa. Si la probabilidad de error, P, es mayor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis alternativa. Si la probabilidad de menor, P, es menor que el nivel de significancia, se acepta la hipótesis alternativa. Bueno, eso sería todo de mi parte. Y ya. Hasta luego. Hola, mi nombre es Emanuel Torres Morales y yo les vengo a hablar sobre las propiedades de distribución T de Student. Las propiedades de distribución T de Student es una distribución simétrica, o sea que el valor media, mediana y moda coinciden matemáticamente. Viene siendo que es una distribución unimodal, o sea que los valores son frecuentes y que tienen más probabilidad de aparecer como moda. Eso sí está en alrededor de la media, porque si se aleja de la media, la probabilidad de que aparezcan los valores vienen siendo descendientes, o sea que es lo mínimo. Y si tenemos, ejemplo, si tenemos un tamaño n, entonces tenemos una distribución t, que viene siendo, que si lo ponemos de esta manera, es n menos 1, o sea que son grados de libertad. En otras palabras, la distribución tendrá el mismo número de observación en ambos lados del valor central, o sea que la frecuencia de densidad no depende de los grados de libertad para simétrica y la presentación gráfica parece distribución normal, es decir, que también tiene una forma de campana, o sea que el valor media o central viene siendo el valor 0. ¿Por qué? Porque cuando más aumente los grados de libertad, más aparecida será la distribución T a la distribución normal. Como ya vimos en las explicaciones anteriores, las distribuciones de T-Student, ya vimos sus características, propiedades, cálculo y aplicaciones. Con todo esto, podremos ya explicar la resolución de un problema en este caso tocaría de T-Students. Como vemos ahora en pantalla, se muestra el problema de una empresa que fabrica juguetes electrónicos. Afirma que las baterías que utiliza en sus productos duran en promedio de 30 horas. Para mantener este promedio se prueban 16 baterías cada mes. Si el valor T calculado cae entre menos 0.025 y 0.025, la empresa quedará satisfecha con su afirmación. Entonces, ¿qué conclusiones debería sacar la empresa a partir de una muestra que tiene una media de 27.5 horas y una desviación estándar de la muestra de 5 horas? Y también supongamos que la distribución de las duraciones de la batería es aproximadamente normal. Muy bien. Ahora, saquemos los datos del problema. Bueno, lo primero que podemos notar del problema es que tenemos la media de la población, que es de 30 horas. La media de la muestra, que es 27.5 horas. El tamaño de la muestra, que es 16 baterías. Y la desviación estándar de la población, que es de 5 horas. Entonces, como podemos observar, ahí ya los datos que hemos obtenido del problema, anotados cada uno con su variable respectiva. Ahora lo que sigue sería sacar la estadística de prueba, que se saca con la fórmula que podemos observar a continuación. Ahí, que es la media de la muestra menos la media de la población sobre la desviación estándar de la población sobre la raíz del tamaño de la muestra. Sustituyendo valores, obtenemos que la estadística de prueba es igual a menos 2. Ahora aquí tenemos la gráfica de la distribución de T-Students
que para este problema, bueno, como podemos observar, la estadística de prueba entre el valor que nos arrojó la tabla de la distribución de t-students, y por lo tanto se puede concluir que la media poblacional es efectivamente 30 horas, por lo que la empresa está en lo correcto. A continuación explicaré sobre las características de la distribución chi cuadrada. La distribución chi cuadrada es una de las distribuciones más importantes, las cuales son aplicadas en el área de la probabilidad y estadística. Por este motivo explicaré las características más importantes de esta distribución. Bueno, la distribución es asimétrica positiva, por lo cual a medida de que aumenta el tamaño, la muestra curva es menos asimétrica, por lo cual esta se aproximará a una curva normal. También para cada tamaño muestral se tendrá una distribución X, la cual será diferente, y el parámetro que caracterizará esta distribución X va a ser sus grados, los cuales se llaman grados de libertad, que se representan con n-1, los cuales originan una distribución para cada grado de libertad. Gracias. Ahora les voy a decir las propiedades de las distribuciones chi cuadradas. Los valores de x cuadrada no tienen valores negativos. Lo siguiente será que son mayores o iguales que 0. Todas las curvas son asimétricas. La siguiente, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, la curva es menos asimétrica, aproximándose a una curva normal. Chojo ahí. Cuando aumentan los grados de libertad, las curvas son menos elevadas y más extendidas a la derecha. La siguiente sería que la forma de una distribución x cuadrada depende de g1 es igual a n menos 1. La fórmula se la estaré poniendo en algún lado de la cámara. En consecuencia, hay un número de infinitos de distribuciones x cuadrada. El área bajo una curva chi cuadrada y sobre el eje horizontal es 1. Las distribuciones x cuadradas no son asimétricas, tienen colas estrechas que se extienden a la derecha, están sesgadas a la derecha. Cuando n es mayor a 2, la medida de una distribución x cuadrada es n menos 1 y la varianza es 2, y entre paréntesis sería n menos 1. Todo eso de las fórmulas se las estaré poniendo en algún lado del video. Y lo último sería el valor modal de una distribución de x cuadrado se da en el valor de n menos 3. Muy bien, ahora les voy a explicar los cálculos o fórmulas y pasos para el cálculo de la chi cuadrada, se podría decir. Lo que se requiere de una tabla con cualquier número de casillas, hay una fórmula típica general que es donde se muestra, donde FO es igual a la frecuencia observada. Fe es la frecuencia esperada. Los grados de libertad de la prueba chi cuadrada de Pearson se determinan en general como donde R, renglones, y C son columnas. El procedimiento general es el siguiente: reordenar los datos en forma de tabla de contingencia, obtener la frecuencia esperada para cada casilla, restar las frecuencias esperadas de las frecuencias obtenidas, elevar al cuadrado estas diferencias, dividir entre la frecuencia esperada, sumar estos cocientes para obtener el valor total de, encontrar los grados de libertad y aplicar la regla de decisión para determinar su significancia estadística. Eso sería todo. Yo les vengo a hablar sobre las propiedades de distribución chi cuadradas. Las propiedades de distribución chi cuadrada son los valores x al cuadrado, que esto no tienen valor negativos, que viene siendo esto que son mayores
o iguales a 0. Todas las curvas pueden llegar a ser simétricas, pero a medida de que el aumento de tamaño se muestra en una curva, viene siendo menos asimétrico, o sea que aproximándose a una curva normal. Cuando uno aumenta los grados de libertad, las curvas son menos elevadas y más extendidas a la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma de una distribución x al cuadrado depende del g1, que viene siendo igual menos 1. Esto viene siendo en consecuencias que hay un número infinito de distribuciones de x al cuadrado. El área bajo la curva chi viene siendo que es un eje horizontal, que su valor viene siendo 1. La distribución x al cuadrado no simétricas tienen colas estrechas, que eso extienden a la derecha y aún así son cegadas a la derecha. Esto que cuando n es mayor que 2, la medida de una distribución x al cuadrado es n menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la variancia es 2 n menos 1, 2n menos 1, que esto viene siendo un valor modal de una distribución x al cuadrado, que esto se da como un valor de n menos 3. Bueno, ahora tocaría el último, el ejercicio. Bueno, este sería el segundo. Ahora es turno del ejercicio de chi cuadrada. Entonces, el problema nos dice que en un grupo de enfermos que se quejaban de que no dormían, se les dio somníferos y placebos, con los siguientes resultados de nivel de significación 0,05. Les estaré dejando la tabla también ahí en pantalla. Y entonces nos plantea el problema de la siguiente pregunta. ¿Es lo mismo tomar somníferos o placebos para dormir bien o mal en este grupo de enfermos? Bueno, la hipótesis para este ejercicio serán las siguientes. Como hipótesis 0, no es lo mismo tomar somníferos o placebos para dormir bien o mal. Como hipótesis 1, es lo mismo tomar somníferos o placebos para dormir bien o mal. Entonces, para realizar el problema se muestran los pasos a seguir, que serán a continuación. Vayamos a realizar el problema. Muy bien, después de haber completado la tabla de frecuencias observadas, entonces, como se la mira en pantalla, entonces ahora nos falta calcular las frecuencias teóricas, y es importante tener en cuenta que la suma de las frecuencias observadas debe ser igual a la suma de las frecuencias teóricas, y para este cálculo tenemos que basarnos en la fórmula que es total filas por total columnas entre total. Entonces, el primer cálculo que vamos a hacer entonces sería la fila 1, que duerme bien con somníferos, sustituyendo los valores, ¿no? Sería 125 por 54 entre 170, y sería igual a 39.71. La segunda fila sería lo que duerme bien con placebos, sería sustituyendo valores también, 116 por 125 entre 170 daría 85.29. Entonces la fila 3 sería los que duermen mal con somníferos, sustituyendo valores igualmente, 45 por 54 entre 170 daría 14.29. Ahora, la fila 4, los que duermen mal con placebos, sustituyendo valores igual, 45 por 116 entre 170 daría 30.71. Entonces, como habíamos dicho antes, la suma de las frecuencias observables debía ser igual a la suma de las frecuencias esperadas. Bueno, en este caso podemos decir que dicho pronóstico se cumple, ya que las sumas de las frecuencias observadas dan igual a 170, como podemos ver que se dividían, ¿no?
Entonces la suma de las frecuencias esperadas también, se sacan, ¿sí? Se obtiene de 39.71 más 85.29 más 14.29 más 30.71 da como resultado 170. Entonces, ahora vamos con el tercer paso, que es calcular los grados de libertad. En este caso, como son todos los criterios de clasificación, el grado de libertad se calculará de la siguiente manera. Grado de libertad será igual a número de filas menos 1 por número de columnas menos 1. Entonces, sustituyendo estos valores, daría 2 menos 1 por 2 menos 1. Entonces, esto dará 1 por 1, que dará igual a 1. Entonces, en el cuarto paso, para calcular el chi cuadrado, entonces usando la fórmula que se nos mostró al principio, sustituyendo los valores darán 2.57. Ahora, vayamos a la tabla y en este apartado buscaremos en la tabla la distribución de la chi cuadrada, en la cual el valor se compara con el resultado del chi cuadrado. Para ello tenemos que tener en cuenta el nivel de significación, que es 0,5, y el grado de libertad, que da 1. Entonces la tabla que se utiliza se mostrará enseguida. Como están, bueno, ya se los estaré mostrando, ¿no? Observando la tabla, obtenemos que pues el valor que buscamos es 3.84 o 3,84. Y ahora pues vamos a comparar valores con los que nos dio en la tabla con lo que nos dio apenas ahorita. Que el valor calculado que nosotros sacamos con la fórmula de la chi cuadrada nos dio 2.57 y el valor de la tabla da 3.84. Entonces, como conclusión, daríamos que como 2.57 es menor a 3.84, entonces aceptamos la hipótesis 0 y rechazamos la hipótesis 1, ya que podemos decir que la diferencia no es estadísticamente significativa y que se debe al azar. Es decir, no es lo mismo usar somníferos o placebos para dormir bien o mal en este grupo de enfermos. A continuación explicaré sobre las principales características de las distribuciones F. Dentro de las principales características de las distribuciones F, se puede decir que estas tienen valores no negativos, por lo tanto será igual a 0 o a positiva. También las distribuciones F son asimétricas, lo cual se puede decir que están sesgadas a la derecha. Otro punto muy importante que cabe mencionar es que existen muchas distribuciones F, las cuales son de manera semejante a las distribuciones T, las cuales fueron mencionadas anteriormente. También hay distribuciones F para cada par de grados de libertad. Otro punto también importante es que tienen parámetros, los cuales son grados de libertad que van asociados para el numerador y para el denominador. Y existe una distribución para cada par de grados de libertad, los cuales se llaman GL1 y GL2, los cuales son representados como GL1, que representa los grados de libertad del numerador, y GL2, que representa los grados de libertad del denominador. Esto sería todo de mi parte y a continuación pasará a mi compañero a explicar sobre el tema. Gracias. Les voy a decir lo que son las propiedades de F. La fórmula de densidad de probabilidad para la distribución de F es bastante complicada, ya que en la práctica no necesitamos preocuparnos por esta fórmula. Sin embargo, puede resultar muy útil conocer algunos de los detalles de esta propiedad relativa a la distribución. Algunas de las características más importantes de esta distribución se las estaré mencionando ahora. La propiedad número 1. La distribución F es una familia de distribuciones. ¿Pero esto qué significa? Esto significa que hay un número infinito de distribuciones F diferentes. La distribución de F en particular que usamos para una aplicación depende del número de grados de libertad que tiene nuestra muestra.
Esto caracteriza a la distribución f, que es similar tanto a la distribución t como a la distribución chi cuadrada. La siguiente sería que f es distribución es cero o positivo, lo que no hay valores negativos para f. En esta característica de la distribución f es similar a la que vimos anteriormente, que sería la de chi cuadrada. Y la última sería que la distribución f está cegada hacia la derecha, por tanto esa distribución de probabilidad no es simétrica. Esta característica de la distribución f es similar a la distribución de chi cuadrada, a la que ya mencionamos anteriormente. Bueno, esto sería todo de mi parte, espero que les hayan entendido y que les haya gustado esta pequeña información que se las hago proporcionar yo junto con mi demás equipo. A continuación pasará a mi siguiente compañero. Gracias. Muy bien, ahora les voy a exponer sobre los cálculos o fórmulas de la distribución f. La fórmula que ven ahora es donde n1 es igual a n de datos de la muestra 1, n2 es igual a n de datos de la muestra 2, S1 al cuadrado es la varianza muestral del grupo 1, S2 al cuadrado es la varianza muestral del grupo 2, o 1 al cuadrado varianza del grupo 1, o 2 al cuadrado varianza del grupo 2. Y aquí el nivel de significancia es lo que ven ahora en pantalla, ¿les parece? Ahora los grados de libertad B1 y B2. Para calcular los valores del grado de libertad, B1 es igual a N1 menos 1, B2 es igual a N2 menos 1. Nivel de significancia A, F entre paréntesis A cuadrada, B1 y B2. Conclusión, FC es mayor que FT, se rechaza HO. FC es menor que FT, se acepta HO, donde FC es igual a F calculado por fórmula. FT es igual a F tabla, ver tabla, F entre paréntesis A1, B1 y B2. Y eso sería todo. Gracias. Hola, yo les vengo a hablar sobre las propiedades de distribuciones F. Bueno, las propiedades de distribución F son la fórmula de densidad de la probabilidad de la distribución F. Eso quiere decir que es bastante complicado, lo sé, que viene siendo en la práctica no necesitamos preocuparnos por la fórmula, pero sin embargo puede resultar muy útil conocer algunos detalles de las propiedades relativas de la distribución F, como algunas características muy importantes que la distribución pues, se puede llegar a enumerar como una familia de distribución. ¿Qué es esto? Significa que un número infinito de distribución F es diferente. O sea que la distribución F particular que usamos para una aplicación depende del número de grados de libertad que tiene una muestra. ¿Esto qué quiere decir? Que las características de la distribución F es similar tanto como a la distribución T como a la distribución chi cuadrada. O sea que eso se viene asociando, que viene siendo que la F de distribución es cero o positivo. Viene siendo que no hay valores negativos para F. Eso hay que quedar muy claro, que estas características de la distribución F es similares a la distribución chi cuadrada, que viene siendo las características. Más que nada viene siendo la cegada hacia la derecha. Esto, por lo tanto, hace que la distribución de la probabilidad no es simétrica, como ya lo habíamos recordado en las anteriores propiedades, que estas características son distribución de F es similar a la distribución chi cuadrada. Bueno, ahora toca hablar sobre la distribución F. Esta distribución, como ya sabemos, se utiliza cuando se desea comparar la precisión de un instrumento de medición con la de otro. La estabilidad de un proceso de manufactura con la de otro es importante, ya que la distribución no tiene aplicación directa en la vida cotidiana, sino que es utilizada en la estadística. Así que para esto vamos a ver un ejemplo que dice
una empresa se tiene dos tornos de diferente antigüedad, lo que hace pensar que las variancias no son iguales, lo cual es la probabilidad de que la relación entre las variancias sea igual a 3. Entonces, se sabe que los grados de libertad son iguales a 10, y para resolver esto, primero que nada, arriba a la derecha tenemos la fórmula y el problema nos está indicando que x va a ser igual a 3. Entonces nosotros y los otros grados de libertad, ambos como a como b, van a ser igual a 10. Después de esto solamente tenemos que empezar a encontrar los valores de cada uno de los factores que están en la distribución. El primero es la función gamma para a más b sobre 2, lo cual da igual a la función gamma de 10, que es igual a 9 factorial. Después el siguiente que tenemos que encontrar es a sobre b elevado a la medios, lo cual es igual a 1 a la 5, que es 1. El siguiente es x elevado a la medios menos 1, lo cual es igual a 3 a la 4, lo cual da 81. El siguiente es la función gamma de medios, lo cual es igual a 4 factorial. Después tenemos que encontrar la función gamma de b medios, pero al ser a la vez la función gamma de medios también es igual a 4 factorial. Y por último debemos encontrar 1 más sobre b por x, todo esto elevado a la b en medios, lo cual da igual a 4 elevado a la 10. Por último, para poder encontrar la función, la probabilidad evaluada en 3, 10 y 10, solamente tenemos que sustituir en la fórmula principal los datos que acabamos de encontrar, y esto nos da por igual a 0.048666. Con esto quedaría concluido el ejemplo. Bueno, como conclusión del tema, les estaremos dejando las bibliografías en pantalla sobre los temas donde los sacamos de internet, de esto, de las aplicaciones, las características, los cálculos y demás. Estarán en pantalla por si quieren obtener más información más precisamente, y por si quieren tener más información también la dejaremos en pantalla. Sé que dije que toda la información, bibliografía que utilizamos para hacer este video lo dejaría en pantalla, pero por cuestiones de edición es un poquito más complicado poner las bibliografías en pantalla, así que las estaré dejando cada una de ellas en la descripción del video que está en YouTube, que están viendo ahora mismo, ¿no? También dejaré el documento en Word sobre lo que nosotros mencionamos, y todo estará ahí abajo en la descripción del video, todo estará en la mano, y pues ya. Vayan allá a leer si quieren saber más del tema, o leerlo por su propia cuenta. Y pues esto sería todo de mi parte y del equipo, y estaremos concluyendo todo la exposición.